Sean todos bienvenidos aquí a Umbral Plus, su canal de noticias. La posibilidad de una guerra nuclear sigue siendo uno de los escenarios más estudiados por científicos, estrategas y también las organizaciones internacionales debido a sus posibles efectos globales. Aunque el impacto inmediato de una detonación nuclear suele asociarse con la destrucción de ciudades, diversos estudios indican que las consecuencias de un conflicto nuclear a gran escala podrían extenderse a todo el planeta. Cambios climáticos abruptos, crisis alimentarias, contaminación radiactiva y alteraciones profundas en los ecosistemas forman parte de los riesgos analizados por la comunidad científica. Comprender estos efectos permite dimensionar hasta qué punto un enfrentamiento nuclear podría afectar la estabilidad ambiental, económica y social del sistema global durante décadas. El estudio de los efectos globales de una guerra nuclear comenzó a desarrollarse con mayor profundidad durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética acumulaban miles de armas nucleares capaces de destruir múltiples ciudades en pocas horas. En ese periodo inicial, la mayor parte de los análisis se centraban en los efectos directos de las detonaciones, explosiones, ondas de choque, radiación térmica y lluvia radiactiva en las zonas cercanas a los impactos. Sin embargo, a partir de la década de 1980, varios grupos de investigación comenzaron a analizar las posibles consecuencias climáticas de un intercambio nuclear masivo. Estos estudios plantearon la hipótesis del invierno nuclear, un fenómeno que podría ocurrir si los incendios generados por explosiones en áreas urbanas liberaran enormes cantidades de humo y hollín hacia la atmósfera superior. Las simulaciones indicaban que esas partículas podrían permanecer suspendidas durante largos periodos en la estratosfera, bloqueando parte de la radiación solar que llegaba a la superficie terrestre. La reducción de la luz solar y de las temperaturas podría alterar el clima global, afectando la producción agrícola y los ecosistemas. Con el paso del tiempo, nuevas investigaciones ampliaron el análisis hacia otros efectos potenciales, como el deterioro de la capa de ozono, la dispersión global de material radiactivo y las consecuencias económicas de una crisis alimentaria mundial. En la actualidad existen varios países con arsenales nucleares activos, aunque el número total de ojivas se ha reducido desde el final de la Guerra Fría. La capacidad destructiva de los arsenales actuales sigue siendo suficiente para provocar impactos globales si se utilizaran de manera masiva. Los estudios recientes utilizan modelos climáticos más avanzados que permiten simular diferentes escenarios de conflicto nuclear, desde guerras regionales limitadas hasta los enfrentamientos a gran escala entre potencias nucleares. Algunos de estos estudios sugieren que incluso un intercambio nuclear relativamente limitado podría liberar grandes cantidades de humo y partículas en la atmósfera, lo que afectaría la temperatura global, los patrones de lluvia y también la productividad agrícola. El interés científico por estos escenarios también está relacionado con la creciente preocupación por la seguridad alimentaria global y por la interdependencia de las economías modernas que dependen de cadenas de suministro altamente conectadas. El primer impacto de una guerra nuclear sería la destrucción directa causada por las explosiones. Las armas nucleares liberan grandes cantidades de energía en una fracción de segundo, generando tres efectos principales. El primero es una onda de choque extremadamente poderosa. El segundo es la radiación térmica capaz de provocar incendios masivos. El tercero es la radiación ionizante. La onda de choque puede destruir edificios, infraestructuras y redes de transporte en radios considerablemente amplios alrededor del punto de impacto. La radiación térmica, por su parte, puede encender simultáneamente miles de incendios en zonas urbanas. Cuando múltiples incendios se combinan, pueden formar tormentas de fuego. Estos fenómenos generan corrientes de aire intensas que alimentan los incendios y producen enormes columnas de humo que ascienden hacia la atmósfera superior. Las tormentas de fuego generadas por explosiones nucleares son un elemento central en la hipótesis del invierno nuclear, pues el humo producido por las combustiones de ciudades contienen partículas de carbono que pueden elevarse hasta la estratosfera. En esa capa, la atmósfera, las precipitaciones son escasas, lo que permite que las partículas permanezcan suspendidas durante largos periodos. Como consecuencia, parte de la radiación solar que normalmente llega a la superficie terrestre quedaría bloqueada. Las simulaciones climáticas indican que esas reducciones de la luz solar podrían provocar descensos significativos en la temperatura global, también dependiendo del número de detonaciones y de las zonas afectadas, y el enfriamiento podría incluso durar varios años. Una reducción prolongada de la temperatura alteraría los ciclos de crecimiento de las plantas y afectaría la productividad agrícola en amplias regiones del planeta. Esto sin mencionar la escasez de radiación solar. Uno de los efectos más preocupantes identificados por los investigadores es la posible reducción de la producción de alimentos. El descenso de la temperatura, la disminución de la luz solar y los cambios de las precipitaciones podrían reducir significativamente las cosechas.
Los modelos agrícolas indican que cultivos esenciales como el trigo, el maíz o el arroz podrían sufrir caídas importantes en los rendimientos en varios continentes. Además, los sistemas de transporte y distribución de alimentos también podrían verse afectados por la destrucción de infraestructuras. La reducción simultánea de la producción agrícola y de las redes logísticas podrían generar escasez de alimentos en múltiples regiones, incluso en países que no participen directamente en el conflicto. Otro de los efectos relevantes sería la dispersión de materiales radiactivos. Dependiendo de la altitud de las detonaciones y de las condiciones atmosféricas, las partículas radiactivas pueden desplazarse largas distancias antes de depositarse en la superficie. Las partículas más pesadas suelen caer cerca de los puntos de explosión, mientras que las más ligeras pueden viajar miles de kilómetros transportadas por corrientes de aire. La contaminación radiactiva puede afectar suelos, fuentes de agua y ecosistemas durante largos periodos de tiempo, lo que complica la recuperación de las zonas afectadas. Las explosiones nucleares también pueden alterar la química de la atmósfera. Algunos estudios indican que los compuestos generados por las detonaciones podrían reducir temporalmente la concentración de ozono en la atmósfera. La capa de ozono actúa como un escudo que protege la Tierra de la radiación ultravioleta. Si esta protección disminuye, aumentaría la cantidad de radiación ultravioleta y demás que llegaría a la superficie. Este incremento podría afectar a la salud humana, también dañar cultivos y alterar ecosistemas tanto marinos como terrestres. Una guerra nuclear también tendría consecuencias sobre la infraestructura tecnológica, pues las detonaciones nucleares de gran altitud pueden generar pulsos electromagnéticos capaces de dañar sistemas eléctricos y electrónicos. Este tipo de fenómenos podría afectar redes eléctricas, sistemas de comunicación y satélites, lo que dificultaría la coordinación de respuestas de emergencia y la distribución de la ayuda humanitaria. Los cambios climáticos, la radiación y la destrucción de hábitats podrían afectar gravemente a numerosas especies animales y vegetales. Los ecosistemas dependen de equilibrios complejos entre temperatura, disponibilidad de agua y cadenas alimentarias. Alteraciones abruptas en estos factores podrían provocar pérdidas significativas de la biodiversidad, incluso irreversibles. La recuperación de ecosistemas dañados por radiación o por cambio climático extremos podría tardar décadas o incluso no llegar a recuperarse jamás. Y ahora vamos a desarrollar una serie de preguntas. Para empezar, ¿crees que el riesgo de una guerra nuclear es mayor o menor que durante la Guerra Fría? ¿Consideras que la población mundial conoce suficientemente bien los posibles efectos climáticos de una guerra nuclear? ¿Piensas que los acuerdos internacionales actuales son suficientes para reducir el riesgo del conflicto nuclear? Y por último, ¿qué papel deberían tener los organismos científicos en el análisis de estos escenarios? Déjanos tus respuestas aquí en los comentarios y te estaremos leyendo. Las investigaciones científicas sobre los efectos globales de una guerra nuclear coinciden en que el impacto de este tipo de conflicto iría mucho más allá de las zonas directamente atacadas. El sistema climático, la producción de alimentos y la estabilidad económica global podrían verse afectadas de manera simultánea. Uno de los elementos clave es la interconexión del sistema alimentario mundial. La producción agrícola depende de condiciones climáticas relativamente estables, así como de redes logísticas internacionales. Una perturbación climática abrupta combinada con daños de infraestructura podría generar crisis alimentarias en múltiples regiones. Los modelos científicos también muestran que los efectos globales dependen de la escala del conflicto. Un enfrentamiento nuclear regional podría provocar alteraciones climáticas significativas, aunque menores que las proyectadas para un intercambio masivo entre grandes potencias. Sin embargo, existen incertidumbres en los modelos. Factores como la cantidad exacta del material combustible en las ciudades, las condiciones meteorológicas y el número de detonaciones pueden influir en los resultados de estas simulaciones. Por esta razón, los investigadores continúan refinando los modelos climáticos y los agrícolas para comprender mejor los posibles escenarios. Los estudios científicos sobre los efectos globales de una guerra nuclear muestran que sus consecuencias podrían extenderse mucho más allá de los países directamente involucrados. Cambios climáticos, crisis alimentarias, contaminación radiactiva y alteraciones ecológicas figuran entre los riesgos más analizados por la comunidad científica. Aunque las proyecciones dependen de múltiples variables, existen consensos en que un conflicto nuclear a gran escala tendría implicaciones profundas para el sistema ambiental y económico global. El seguimiento de estos riesgos y el análisis científico de sus posibles efectos continúan siendo elementos centrales en el debate internacional sobre la seguridad y la estabilidad global en las próximas décadas.